El mundo del espectáculo quedó completamente sorprendido esta noche, cuando Can Aman apareció inesperadamente en el cumpleaños de Demet Özdemir. La velada, que originalmente estaba planeada como una celebración tranquila y llena de cercanía, tomó un rumbo totalmente distinto con su llegada. Los invitados no pudieron evitar reaccionar con asombro al verlo entrar con paso firme. La música pareció bajar de intensidad por unos segundos, mientras todos lo observaban. Demet, que estaba conversando con algunos amigos, se quedó inmóvil al verlo. El ambiente entero cambió de forma inmediata. La presencia de Can generó un murmullo inquieto entre los presentes. Muchos estaban al tanto de la complicada relación entre ambos, y no esperaban una aparición así en un día tan personal. Demet intentó mantener la calma, pero su expresión reveló una mezcla de sorpresa y desconcierto. Algunos invitados afirmaron que nunca habían visto una reacción tan espontánea de la actriz. La situación se volvió aún más interesante cuando él avanzó hacia el centro de la sala. Cada paso que daba parecía aumentar la tensión. La llegada de Can tomó aún más fuerza emocional, porque Demet estaba acompañada de Çağatay Ulusoy en ese momento. La conversación entre ellos se detuvo abruptamente cuando lo vieron entrar. La actitud de Çağatay cambió visiblemente, adoptando una postura más seria. Los invitados percibieron la tensión en el aire, como si fuera parte de un guión dramático. Demet, sin saber cómo reaccionar, dio un pequeño paso atrás. La escena se volvió el foco de todas las miradas. La celebración, que minutos antes parecía relajada, se transformó en un evento cargado de emociones encontradas. Can avanzó con serenidad aparente, pero su mirada evidenciaba una intención clara de acercarse a Demet. Los asistentes contenían la respiración ante lo que podía suceder. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Algunos describieron el momento como una ola silenciosa de impacto emocional. Nadie sabía qué ocurriría a continuación. Cuando Can llegó frente a Demet, se produjo un silencio absoluto en el salón. Los dos se quedaron mirándose durante algunos segundos que parecieron eternos para los invitados. La actriz intentó sonreír tímidamente para suavizar la situación, pero sus manos temblaban ligeramente. Can mostró una expresión que mezclaba nostalgia y determinación. La cercanía entre ellos hizo que los invitados se sintieran parte de un momento íntimo, sin quererlo. La energía se volvió casi palpable. La situación dio un giro aún más inesperado cuando Can sacó una pequeña caja envuelta con un lazo fino. Que con instalación a manual que se que stop para el cielo. Los murmullos se intensificaron en el salón, con muchos preguntándose en silencio qué podía ser. Demet abrió los ojos con sorpresa, mientras observaba la escena sin reaccionar. La expresión de Çağatay se endureció aún más ante el gesto. Algunos invitados afirmaron que jamás habían presenciado un momento tan tenso en un cumpleaños. La caja se convirtió en el centro de atención absoluta. Can extendió la caja hacia Demet y esperó sin decir una palabra. La actriz tardó unos segundos en reaccionar antes de tomarla con evidente nerviosismo. La tensión alcanzó su punto máximo mientras ella sostenía el regalo sin abrirlo. El público contenía la respiración esperando el próximo movimiento. La reacción de Çağatay seguía siendo observada con atención por todos los presentes. Parecía claro que la dinámica entre los tres había cambiado por completo. El ambiente se volvió impredecible. Demet finalmente decidió abrir la caja con manos temblorosas. En el interior había un pequeño colgante, con un diseño simple, pero muy significativo. Su expresión se suavizó por un instante, como si un recuerdo antiguo
se hubiera activado. Khan observó atentamente cada detalle de su reacción. Los invitados notaron un brillo emocional en los ojos de ambos. La tensión, sin embargo, no desapareció. Todo el salón permanecía en silencio. La actriz respiró profundamente antes de cerrar la caja y levantar la mirada hacia Khan. Él, manteniendo una postura calma, parecía esperar una respuesta que nunca llegó verbalmente. La tensión silenciosa entre ellos se volvió más intensa que cualquier frase. Chagatai dio un paso hacia adelante discretamente, como si quisiera intervenir. El ambiente parecía dividirse en dos fuerzas opuestas. Los invitados se preguntaban si el momento terminaría en un conflicto o en una reconciliación. La incertidumbre aumentaba. Demet guardó la caja en su mano mientras intentaba recuperar la compostura. Khan dio un pequeño paso atrás, sin dejar de observarla. Su expresión mostraba vulnerabilidad, algo que sorprendió a muchos de los presentes. Chagatai mantuvo su posición firme, atento a cada gesto. La fiesta dejó momentáneamente de ser una celebración para convertirse en un escenario lleno de emociones contradictorias. La tensión continuaba generando un silencio denso. Parecía que nadie quería romperlo. Algunos invitados comenzaron a moverse lentamente, intentando recuperar una atmósfera normal. Sin embargo, la situación entre Demet, Khan y Chagatai seguía siendo el centro absoluto de atención. La música volvió a sonar, pero parecía distante y ajena al momento vivido. Demet miraba el regalo sin saber qué decir. Khan mantuvo una leve sonrisa que parecía esconder varios sentimientos. Los presentes observaban con preocupación cómo avanzaría la interacción. La interacción. El ambiente era impredecible. La actriz finalmente buscó alejarse por un instante para tomar aire. Caminó hacia una esquina del salón, mientras todos seguían sus movimientos. Khan la observó, pero no intentó detenerla. Chagatai, por su parte, se mantuvo en silencio absoluto, como si analizara cada detalle. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, intentando interpretar la escena. La situación se volvió aún más compleja emocionalmente. Cada gesto tenía un significado oculto. Al cabo de unos minutos, Demet regresó al centro del salón. Su expresión mostraba más serenidad, pero también una mezcla de vulnerabilidad. Khan se acercó un poco, pero mantuvo una distancia prudente. Chagatai se colocó a un lado, sin pronunciar palabra. Los invitados parecían contener nuevamente la respiración. La actriz parecía haber tomado una decisión interna. Su mirada revelaba determinación. Ni ocasiona que hanno cuarto vocedas, una tampor vacerazo para fora si tuercas de nació. La tensión seguía presente. Demet agradeció a todos por su presencia en un tono calmado. Era evidente que intentaba retomar el control de la situación. No, amaba mesada, y la sesión que la se suete. Khan escuchaba atentamente, mientras que Chagatai mantenía una expresión impenetrable. Los invitados percibieron un intento de cerrar el momento incómodo. La música subió ligeramente para suavizar el ambiente. Lleno suari de la sí, que no manto maranto estado, y no señal sea fuerámonos, pero y plus, Algunos comenzaron a aplaudir, aunque tímidamente. La fiesta retomó algo de ritmo. Aunque la celebración continuó, la aparición inesperada de Khan siguió siendo el tema central entre los asistentes. Todos comentaban lo ocurrido como si hubieran presenciado una escena cinematográfica. La tensión entre los protagonistas se volvió una conversación inevitable. Demet intentó mantener la cordialidad durante el resto de la noche.
Khan se retiró poco después sin causar más revuelo. Chagatai permaneció en el lugar, observando el ambiente con cautela. Pero no solo de la vida acostada hacia Tarsi, cautando el caras de casada. Pero con cautando a plantearse a no alcanzar por. El segundo por el fresco fue en el interfiere. La noche finalizó con una sensación de impacto general entre los invitados. La presencia inesperada de Khan se convirtió en un evento que marcó profundamente el cumpleaños. La interacción con Demet dejó más preguntas que respuestas. La postura de Chagatai añadió más capas a la tensión vivida. Los asistentes abandonaron el lugar comentando cada detalle como si hubieran presenciado algo histórico. El cumpleaños de Demet se transformó en uno de los eventos más comentados del año.